¿Cómo están, amigos? Espero que estén bien. Aguante el fútbol chileno. Lo más importante, bueno, que tengan una gran semana, que haya harto fútbol, que es lo que nos entretiene a todos. Aguante todo el equipo chileno y obviamente aguante también nuestra selección chilena y estamos atentos a lo que va a ser el Mundial Sub-17. Esperemos ganarlo, que esa es la mentalidad. Hay que siempre picar en alto, ser grandes, eso es lo que queremos. Y obviamente la sub-20, que el Nico Córdoba pegue el zarpazo y por qué no soñar, estamos en nuestro país, de ganar un Mundial sub-20 que sería por primera vez en la historia. Todo se puede en la vida, pero hay que creer. Como se la creyó hoy día Deportes Iquique, que realmente me saco el sombrero, porque le ganó un equipazo al equipo del Coto Rivera y le ganó metiendo, concentrado. Al revés de los partidos que hacía Deportes Iquique con el Nano Díaz, que empezaba defendiéndose al principio, ahora empezó apretando, ¿cierto? Los lugares, obviamente, sectores de la cancha y después ya al último minuto había que sacar el resultado. Es algo que necesita Iquique y le ganó. Creo que para mí es un resultado espectacular para Deportes Iquique. Creo que fue un partidazo que se mandó el Nano Díaz, que me gusta la pasión que tiene, que esa es la pasión que tienen que tener los técnicos chilenos, celebrar, ¿cierto? Es un hombre que tienen en su currículum que salvó a Coquimbo Unido. ¿Por qué no soñar, en este caso, los hinchas de Deportes Iquique con salvarse del descenso? Que se pueden salvar. Porque ganando, sumando puntos, se van a salvar. Lo mismo que Unión Española, lo mismo que Limache y todos los equipos de fútbol chileno. Si uno gana 3 puntos de aquí a fin de año, no va a ser problema el tema del descenso. Así que bueno, voy a analizar un partido que, bueno, yo Colo-Colo ya es repetitivo el tema. Yo pienso que es un sentir del hincha, del cacique, que Colo-Colo está muy lento. Colo-Colo tiene jugadores jóvenes. Zavala, pienso que no entiendo cómo dejaron partir a Zavala. Colo-Colo, que creo que era un jugador interesante. Colo-Colo tiene jugadores jóvenes interesantes, pero sigue insistiendo con Salomón Rodríguez, que sale expulsado. Yo digo, ¿qué mérito tiene Salomón Rodríguez con ser titular si no ha hecho nada? No ha hecho nada. Él es un delantero. Correa yo lo saco. Correa creo que no estuve de acuerdo con el cambio. Creo que es un jugador, un jugador que se salva porque ha respondido con goles. Sea el momento de Colo-Colo, bueno o malo, siempre está respondiendo con goles. No te hace quizás todos los partidos goles, pero hace su pega. Es un jugador peligroso. Antes de analizar a Colo-Colo, lo vuelvo a decir, antes de analizar a O'Higgins, que vamos primero con el local, ¿cierto? El equipo de Meneghini, que ha hecho una buena campaña, creo yo, pero le falta esa pizca de letalidad, esa pizca de fineza, de no perdonar, que O'Higgins tuvo casi todo el segundo tiempo con uno más, ¿cierto? Que claro, después expulsado a Alan Robledo, y ahí se quedan los dos con 10, pero creo que le faltó esa ambición, creo yo, a Meneghini. Porque O'Higgins, el problema que tenía O'Higgins, claro, empata bien, creo que es un resultado justo, nada es casualidad, el resultado es el que se da. Tiene un buen técnico, creo que ha tenido una buena campaña, tiene buenos jugadores, pero cuando el partido había logrado el empate, fueron muchos toques hacia afuera. Y obviamente esperar la conexión, en este caso, ¿qué le resultó? Claro que le resultó con Maximiliano Romero, que entraría en el segundo tiempo, por Moisés González. Maximiliano, en este caso, un pepero, un centro delantero neto. Él cuando entra se va a esa posición y convierte, tengo entendido, la primera jugada que él toca el balón. Primera o segunda. Pero no siempre te va a resultar eso, porque después Colo-Colo se acomodó bien. De forma lenta, pero Colo-Colo creo que tomó bien a O'Higgins. Sabía que lo iban a bombardear en centro, ¿cierto? Y ahí perdió un poco la sorpresa O'Higgins, que creo que tuvo el partido, incluso el triunfo. Y Colo-Colo de forma más ordenada pudo sacar, en este caso, el empate, porque se le venía con todo O'Higgins. Y lo vuelvo a decir, Colo-Colo, creo que De Paul es un jugador muy regular siempre. Pero, ya vamos a entrar con Colo-Colo. Primero que nada vamos con O'Higgins de Rancagua. Creo que ha hecho bien las cosas Meneghini, el Paqui. Carabalí, creo que no tuvo nada que hacer en el gol de Correa, que al principio lo habían anulado y estaba mal anulado, estaba totalmente habilitado Correa, que para eso está Correa, para no perdonar, y la que tuvo la mandó a guardar y fue el gol, en este caso el triunfo parcial, en 1-0 de Colo-Colo. Después empataría O'Higgins. Carabalí creo que tuvo un partido correcto, me gustó el partido de Moisés González como lateral derecho, creo que subió harto.
se entiende muy bien con Faúnde, ¿cierto? Que Faúnde lo pueden usar lo han usado en varias posiciones Meneghini, ¿cierto? Faúnde, que con el Nico Córdoba es un lateral derecho. Con Meneghini empezó este partido como un puntero por derecha, retrasado, ¿cierto? Más cerca del sector de medio campo de O'Higgins, pero obviamente terminando como un puntero por derecha. Después, ya en el segundo tiempo lo retrasarían a Faúnde y lo haría, creo, bien como lateral derecho, porque ya en este caso no estaba Moisés González, entonces para cubrir la posición bajó a Felipe Faúnde como lateral derecho. ¿Por qué? Porque Moisés González había sido reemplazado por el número 23, Maximiliano Romero, que entró muy bien. A ver, eso es lo que uno le pide a los centrodelanteros. Creo que en este partido los centrodelanteros anduvieron bien. No estuve de acuerdo con cuando sacaron a Correa. Creo que el partido todavía quedaba mucho. Creo que era de lo mejor en ataque que tenía Colo-Colo, que creo que, a ver, en ese momento Colo-Colo ya no tenía un jugador, estaba con 10 y creo que estaba aportando, creo, Correa, en ese sentido. A ver, los centrales en este caso, bueno, Robledo creo que estuvo, en este caso fue expulsado, el número 22, con Juan Díaz hicieron un gran partido, los dos centrales, siempre metiendo, ¿cierto? Tratando de devolverla rápido, porque O'Higgins inicialmente en el primer tiempo trató de apretar la primera salida de Colo-Colo, y creo que lo hizo bien. Fue un partido muy entretenido, creo, en el primer tiempo. Luis Pavés como lateral izquierdo, ¿cierto? También en la misma característica de Moisés González, pero Pavés es un lateral izquierdo, teniendo, a ver, lo más importante, que juega bien al balón, ¿cierto? Le da vértigo hacia adelante. Creo que es un buen partido. Matías Lugo, creo que esa posición, bueno, no estuvo mucho tiempo. Después, Lugo, que es un jugador importante, ¿cierto? En O'Higgins de Rancagua, que es el relojito, por ahí pasa todo. Que a veces él como que se echa más atrás para obviamente ayudar a los centrales. Y obviamente se maneja bien con la panorámica, en este caso de la cancha. Un gran jugador. Entraría en este caso Felipe Ogaz, que creo que lo hizo bien, el número 20, entró al mismo ritmo, porque hay jugadores que pueden entrar de la banca y no entran en la misma sintonía. Entró bien, creo yo. Leiva, en lo de él, a veces aparecía como un volante central. Me gustó el partido, creo que sin duda O'Higgins es su lugar en el mundo. El número 11, Juan Leiva. Ravelo lo encontré bajo. Creo que Ravelo le falta eso que tenía, esa frialdad de echarse el equipo al hombro que tenía el Chucky González hace años atrás cuando jugaba en O'Higgins. Me acuerdo, el Chucky González, que le pegaba bien a los tiros libres. Ravelo es muy intermitente, se pierden aparece, después desaparece, como cada 10 minutos va apareciendo. Entonces le falta más regularidad, le falta un 10 escalado a O'Higgins de Rancagua si quiere pensar en pelear el campeonato, porque está bien en la tabla, pero obviamente O'Higgins es un equipo grande de nuestro fútbol chileno, que ya ha sido campeón en el torneo chileno, que tuvo una época dorada, me acuerdo, en los 80, en Copa Libertadores, que llega a cuartos semifinales por ahí. Que ha tenido grandes jugadores en su historia, ¿cierto? Como Miguel Ángel Neira, como Bombalé, grandes jugadores. A ver, eso le falta a Ravelo, que no es un mal jugador, pero creo que no se echa el equipo al hombro. Como debería echárselo un 10, ¿cierto? Un pase en profundidad, le falta. Creo que se pega mucho, en este caso, al centro delantero. Entonces pierde un poco ese espacio que necesita libertad, en este caso el 10. El 10 nunca tiene que estar tan pegado al centro delantero, es como que se chocan. Más arriba, Faúnde, que creo que hizo un partido correcto. También lo hizo, obviamente. Primero empezó como un puntero por derecha. Después, en este caso, bajaría como lateral derecho. Sarrafiore no me convenció como un centro delantero. No es su posición, que lo pusieron inicialmente ahí. Es un jugador claramente que viene mejor de atrás, ¿cierto? Es como un tipo volante ofensivo. No, para mí no es un centro delantero. No hizo mucho daño. Sí, en cambio lo hizo con Maximiliano Romero, que se nota que es un centro delantero. Después entraría en este caso Francisco González. Rodrigo Godoy en lo de él, un jugador joven que tienen que apoyarlo, un jugador que, hace lo que a mí me agrada de los jugadores jóvenes chilenos, que encaran, van hacia adelante. Te resulta o no, pero ir hacia adelante. Eso tienen que hacer y lo hace, creo, Rodrigo Godoy, el número 26. Nos vamos a Colo-Colo. Lo vuelvo a decir, Salomón Rodríguez, ¿cuál era el mérito para ser titular? Vidal no está para ser titular. Vidal, se valora. Vidal fue un crack como jugador. Siempre uno lo va a respetar.
Siempre me dio mucha alegría cuando logra la Copa América, Chile. Fue un grande. Pero los años pasan para todos. Para mí, yo ya estoy quedando desvelado. Para todos pasan los años. Entonces no está para titular porque no está haciendo... no está generando daño, Vidal. Un gran jugador. Esto siempre es término futbolístico. Puede ser entrar a los 70 minutos, 60 minutos, pero no está para ser titular. Para mí es Méndez. Creo que ahí se está equivocando Almirón, que para mí hace rato debería... A ver, para mí no... A ver, el problema de Colo-Colo es que no hay exigencia. Colo-Colo, cuando quedó eliminado de la Copa Libertadores, Almirón tendría que haber dado un paso al costado. Porque en el fútbol hay exigencia. Colo-Colo es un equipo importante, campeón de la Copa Libertadores, finalista del 73, finalista de la Copa Sudamericana en 2006, ganador de la Recopa. Entonces, ¿dónde está la exigencia? Eso, a mí Almirón es un técnico que ha logrado cosas con Boca, llegó a una final, con Colo-Colo 2024, llegó a cuartos de final, se agradece, pero estar en el 2025, eliminado por Copa Chile ante Limache, ni siquiera en octavos de final, en fase de grupo. En el torneo no está ni dentro ni de los 4. Siempre los jugadores, siempre el esquema es el mismo. Saldivia para mí no tiene que ser titular. Saldivia no está haciendo como el 2024. No está haciendo ese Saldivia. Que también tuvo una época buena, pero ya no. Vidal lo mismo. 2024 fue un jugador importante, pero ya no. Entonces para mí es el momento de Méndez. Pavés, muy lento Pavés. Pero vamos en orden. A ver, primero que nada, De Paul, gran arquero De Paul, es un arquero que da mucha seguridad, porque estuvo también cerca O'Higgins de haber hecho el segundo. Y De Paul es un arquero que realmente para mí tiene que ser titular, se le ha ganado la titularidad, que él fue también paciente. Creo que es un aporte a Colo-Colo el tuto De Paul, porque, a ver, no se manda con Doro. El gol que le hicieron fue un gol de centro delantero. Vamos con los 3 centrales, ¿cierto? Vegas, correcto. Emiliano Amor, correcto como libro. Vegas más como central por izquierda. Alan Saldivia lo sacarían claramente por el tema de que ya tenía una amarilla, ¿cierto? Estaba peligrando, entró Jonathan Villagra. La misma posición, central por derecha. Pavé, intrascendente. No está haciendo ese Pavé cuando me acuerdo cuando estaba con Tapia, que llegaba adelante, que remataban. Pavé está muy lento, Pavé. Méndez para mí tendría que cumplir esa posición como volante central, porque Pizarro no es volante central. Pizarro hay que soltarlo un poco, el bicho Pizarro, que fue la figura ante Deportes La Serena, pero él necesita un volante central rápido, Pizarro. Por eso no se dio tan bien Pizarro. Pizarro, tú cuando le pones un buen volante central rápido, dinámico, que entrega rápido, ¿cierto?, que igual se pueda desatar arriba, como lo hacía antes Pavés. Pavés también tuvo una época buena, pero hace muchos años atrás también tuvo su aporte, ¿cierto? Pero ya no está ese Pavés. Entonces, también banca Méndez. Y obviamente Pizarro se ve mejor. Y Aquino no puede entrar cuando ya el partido se va a terminar. Entonces, ¿para qué traen a Aquino si lo van a poner cuando ya no queda nada? Colo-Colo siempre tiene que jugar con un 10. Y toda la vida Colo-Colo ha tenido que jugar con un 10. Aquino no es un Valdivia, no es Matías Fernández, pero es un jugador que creo que merece ser titular mientras no tenga un refuerzo, como yo digo, no sé, con Giovanni Hernández, Magnelli, regular, partidos buenos, partidos malos, con Matías Fernández, con Valdivia. Entonces, vamos más arriba. Bimber, yo lo vuelvo a decir, para mí era Dani Gutiérrez titular. A ver, Bimber, cuando llegó recién a Colo-Colo, era titular, pero inamovible. Pero hubo partidos en esta Copa Libertadores que dio muchas licencias. No está haciendo el mismo Bimber de Unión La Calera. Dani Gutiérrez deberían apoyarlo, y obviamente como lateral izquierdo. Isla no está haciendo. Isla también uno le agradece todo lo que ha ganado, ¿cierto? Aparte de lo que ganó con la selección chilena adulta, también no hay que olvidar lo que hizo con José Zulantay en 2007, ¿cierto? Haciendo goles, me acuerdo de una Nigeria. Pero no está haciendo ese mismo Isla con ese mismo recorrido. Le falta un lateral derecho a Colo-Colo. Y obviamente poner un 10. Si aquí no es el único 10 que tiene Colo-Colo. O si no, tendrían que subir un jugador joven
que Colo-Colo siempre forma jugadores jóvenes y uno dice, ¿cómo no va a tener un 10 Colo-Colo? Que siempre Colo-Colo saca buenos jugadores. Salomón Rodríguez, expulsado, pero para mí, desde que llegó, nunca ha tomado, le ha pesado totalmente la camiseta. A Correa no. Correa luchó contra todo cuando tenía, obviamente, Colo-Colo uno menos, que era el único jugador que tenía que luchar en ataque, y cumplió porque hizo un gol. Que eso uno tiene que pedirle a los centros delanteros, goles. Y obviamente Marco Volado es un jugador claramente que no va tanto al choque, un jugador más movedizo, pero también él le gusta encarar. Y ese es mi análisis del partido. Colo-Colo tiene que apoyar, obviamente, mirar sus jugadores jóvenes y va a ser más rápido. Y obviamente a O'Higgins le falta más remate. Maximiliano Romero demostró que obviamente tiene que ser el titular centro delantero porque no le sobra nada a O'Higgins. Y Sarrafiore no más como centro delantero porque él viene mejor de atrás. Él no es un centro delantero y Ravelo tiene que convertirse en un Chucky González, echarse el equipo al hombro. Así que bueno, 1 para O'Higgins en el Jorge Silva Valenzuela en San Fernando por la fecha 17, 1 para O'Higgins, ¿cierto? Para el gran O'Higgins de Rancagua, 1 para Colo-Colo, para el Cacique. Así que nos vemos, que estén bien.